Bienvenido nuevamente. Vamos a dar inicio ahora al capítulo 2, en el cual vamos a estudiar los indicadores funcionales, sus definiciones, terminología y los principales conceptos con los cuales han sido desarrollados. Pero antes vamos a iniciar con una pregunta muy importante. ¿Cuál es la función del pavimento? Acá tal vez se nos puede pasar por la cabeza varias ideas, como por ejemplo pensar en que es una estructura que soporta cargas, que es una vía de transporte, que puede tener funciones sociales y puede tener un sinnúmero de otras aplicaciones que son ciertas, pero entre las cuales tal vez debemos destacar algunas características. Para nosotros, para este curso enfocado en la evaluación funcional del pavimento, la principal función de esta estructura va a ser brindar un servicio de calidad al usuario. ¿Por qué es necesario hacer énfasis en el usuario? Debido a que los conceptos que han derivado los indicadores funcionales se basan principalmente en el confort que percibe el usuario durante la circulación. El confort es un parámetro predominante cuando uno viaja en el vehículo, ya que es la respuesta subjetiva de lo que uno siente al transitar sobre un camino. El confort ha sido objeto de interés por muchos años. Podemos ver una publicidad del año 1935, ya hace un siglo, donde el fabricante Ford indicaba que su nuevo modelo había reducido las aceleraciones dentro de la cabina debido a los sistemas de amortiguación y el diseño con el que contaba. Entonces, ya se puede ver que desde estos años los fabricantes han estado enfocados en mejorar la experiencia del usuario al transitar una carretera o al usar un vehículo. Podemos ver que en otra época, durante los años 60, también se usó esta idea, con en este caso una publicidad de la Chevrolet, que indica una analogía al volar, al conducir un vehículo de esta marca. Entonces esto también nos indica la importancia de viajar sin sentir disturbaciones o molestias como golpes, incomodidades que se pueden dar cuando el camino es irregular. Por otra parte está la seguridad, que es requerida, es algo totalmente necesario y se logra cuando las superficies están en una condición adecuada. Existen varios estudios que indican que la tasa de accidentes incrementa cuando el estado de la vía es malo. Esto puede referirse a baches, huecos, deformaciones, hidroplaneo que se genera, tal vez falta de adherencia de los neumáticos y otros parámetros. Entonces podemos decir que cuando el pavimento brinda confort al usuario, también puede ofrecer seguridad intrínsecamente. Entonces podemos decir que cuando el pavimento brinda confort al usuario, en la mayoría de los casos van a existir variables o condiciones de la superficie que van a ofrecer también seguridad al usuario. Y por tanto también se va a generar una reducción de tiempos y costo en general a la sociedad. Cuando hablamos de brindar un servicio de calidad al usuario, volvemos a preguntarnos quiénes son los usuarios. En muchos casos somos nosotros, los viajeros, somos las personas en general, pero principalmente podemos decir que son estas personas que viven el día a día en las carreteras y que han enfocado su negocio en el transporte. Entonces, los transportistas tal vez son un segmento de usuarios que es muy importante para la sociedad.
Para estos, la reducción de costos de operación se hace algo muy importante. Y además se va a traducir en reducción de tiempos y sobre todo reducción del gasto. Esto puede afectar a la economía de todo un sector y también va a tener su repercusión en la economía de una región. Si vemos la imagen que tenemos en pantalla, ¿qué podríamos decir acerca de esta superficie, de este camino, de este pavimento? Se nos vienen a la cabeza también nuevamente muchas ideas, ¿no? Podemos hablar de irregularidades, podemos hablar de ondulaciones, pero todos estos adjetivos o calificaciones no tendrían un parámetro de comparación estándar si es que los unimos sin ningún criterio. Podemos definir una irregularidad como una desviación longitudinal de la superficie del pavimento con respecto a una superficie plana ideal. Veíamos ya en la imagen que observamos irregularidades. El incremento en las irregularidades va a producir incomodidad, probabilidad de accidentes, mayores tiempos de viaje, daño o deterioro del vehículo y, por supuesto, incremento en los costos de operación vehicular. La calidad funcional va a estar afectada por la irregularidad. Entonces, recordando la anterior imagen, podríamos decir que existen varias condiciones derivadas de una situación. Si bien la podemos calificar como irregularidad, tendríamos que ponernos a pensar ahora cómo evaluamos esta irregularidad. ¿Cómo podemos definir objetivamente qué tan irregular es este camino? ¿Cuánto nos afecta en costos? ¿Cuánto nos afecta en incomodidad o en seguridad? Ahí entramos al punto en el que, como ingenieros, nos vamos a preguntar, ahora, ¿cómo lo medimos? O de ahí nace la necesidad de evaluar las irregularidades mediante una técnica específica, que en este caso es la perfilometría, que es básicamente la medición de la regularidad de una superficie, o definida como la medición continua de las variaciones de altura de la superficie del pavimento, sobre una línea cercana a la huella promedio donde circulan los vehículos. En pantalla podemos ver imágenes de perfiles longitudinales, una representación de estos. Y bueno, ¿cuál es la reacción ante estas deformaciones longitudinales? Serán los saltos que se producen por los vehículos cuando transitan. Entonces, una vez que tenemos una técnica, en este caso la perfilometría, que nos permite realizar mediciones objetivas, podemos determinar índices, que en este caso serían el índice de serviciabilidad del pavimento, o PSI, definido por el ensayo vial ASHO, y los índices funcionales, que en este caso será el Índice de Regularidad Internacional, o IRI. Entonces vamos a ver todo el concepto de dónde viene la serviciabilidad. Y para esto vamos a estudiar qué se hizo en el ASHO Road Test, allá por los años 50 y 60. Este fue un ensayo vial a escala real, que tenía por objetivo estudiar el comportamiento de diferentes secciones de pavimento con espesores conocidos, sometidos a cargas móviles de magnitudes y frecuencias también conocidas, y bajo el efecto del medio ambiente de este sitio. Este ensayo se realizó en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, cerca de la población de Ottawa. Como podemos ver en las imágenes, el ensayo se realizó en circuitos de prueba con camiones con cargas controladas y con un diseño factorial de diferentes espesores de pavimentos que permitieron tener la respuesta de estas estructuras ante el daño que generan las cargas. Durante este ensayo vial nació la necesidad de relacionar la respuesta estructural del pavimento con su condición superficial en términos de la funcionalidad del mismo. Se definió el índice funcional denominado serviciabilidad promedio actual,
o PSR, por sus siglas en inglés, Present Serviceability Ratio, que no era nada más que una calificación subjetiva de paneles expertos entrenados para calificar el estado de las secciones de prueba cuando eran conducidos en vehículos por estos pavimentos. Entonces lo que se hizo fue definir una escala de 0 a 5, desde una condición muy mala, pasando por regular hasta muy buena, llegando a 5 ser excelente, con la cual los paneles o las personas que componían estos paneles asignaban una calificación. De esta forma, entonces, cada sección iba siendo evaluada cada cierto tiempo para obtener un valor de 0 a 5 de PSR. Y al mismo tiempo se definía si la calidad que ofrecía el pavimento era o no aceptable. En esta diapositiva podemos ver los registros históricos del ensayo vial con las mediciones o la calificación que asignaban los paneles de personas entrenadas a las secciones construidas con diferentes pavimentos. Podemos ver que en estos ejemplos, al iniciar el experimento, las secciones tenían una calificación muy buena, con valores de 4 a 4.5, los cuales iban decreciendo a medida que los vehículos circulaban por las pistas de prueba e iban deteriorando la superficie, hasta llegar a un punto de falla funcional con una serviciabilidad menor a 1.5. Existían otras secciones de prueba que durante todo el ensayo vial no llegaron a fallar. Durante el ensayo vial, paralelamente se vio la necesidad de contar con mediciones objetivas y ya no subjetivas para determinar la serviciabilidad del pavimento. De esta forma, el equipo de investigación diseñó el primer perfilógrafo a ser empleado en las pistas de prueba. Estos perfilógrafos, podemos ver en pantalla el diseño de este equipo, permitía obtener la varianza de la pendiente del perfil longitudinal medida cada 15 centímetros, es decir, se obtenía una desviación de las pendientes que se obtenían con estas dos ruedas que están incorporadas en este remolque que era jalado por un vehículo. El primer perfilógrafo era un equipo analógico que iba registrando información en equipos que estaban dentro del vehículo, los cuales eran procesados posteriormente. Durante el análisis de estos datos se identificó una alta correlación entre el valor de serviciabilidad y las desviaciones del perfil longitudinal. Como podemos ver acá, tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos de hormigón, existía una relación muy importante entre el término que involucra la desviación del perfil longitudinal y las calificaciones subjetivas de los paneles evaluadores. Esto indicó una gran posibilidad de definir un indicador que sea objetivo y que se pueda obtener directamente de mediciones para dejar de depender de las calificaciones de grupos de personas. Sin embargo, la relación que existía entre la serviciabilidad y las fallas del pavimento, digamos, ahuellamiento, fisuración y los baches que iban apareciendo, fue pobre. Como podemos ver en las imágenes, no existe una buena correlación para pavimentos flexibles y la correlación para pavimentos de hormigón era algo un poco mejor, pero no totalmente definida. Entonces esto indicó que el efecto de las fallas superficiales no era tan importante como la variación del perfil longitudinal. De esta manera, con los datos del perfilómetro desarrollado en la prueba ASHO, se definió un indicador que medía la capacidad de servicio del pavimento a partir de datos objetivos. Este nuevo indicador pasaría a llamarse Índice de Serviciabilidad Presente o PSI, el cual se definió como resultado del ensayo vial
con dos ecuaciones, una para pavimentos flexibles, como vemos en pantalla, y otra para pavimentos de hormigón. Ambas ecuaciones dependen principalmente de la desviación de la pendiente longitudinal y en menor grado depende de la cantidad de baches y de fisuras en el pavimento, así como la profundidad del ahuellamiento para pavimentos flexibles. Al haberse logrado obtener un indicador objetivo, se vio necesario medir los perfiles a partir de este descubrimiento para determinar la condición funcional de un pavimento. Bueno, ese es el concepto de serviciabilidad. Entonces vamos a continuar con lo que es el IRI después de esta pausa.